Hola, bienvenidos. Lamentamos esta demora, pero como decía hace un momento, siempre la tecnología nos puede jugar un mal en el último momento. Bueno, la Fundación para la Educación Continua tiene un objetivo muy claro: promover la educación y brindar oportunidades a aquellos que tienen interés en prepararse académicamente para lograr un desarrollo sostenible. En esta ocasión hemos querido hablar de un tema coyuntural de gran interés: la epidemiología moderna. Los primeros antecedentes de la epidemiología datan de la época de Hipócrates, siglo IV antes de Cristo. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo entre los siglos XVII y XX. Ya se habían realizado de forma aislada algunos estudios de investigación de enfermedades, siguiendo un método científico que sentaría las bases del moderno método epidemiológico. La epidemiología se consolidó como una disciplina científica independiente y con identidad propia durante el siglo XX, especialmente a partir del importante despegue en su desarrollo iniciando en la década de los 50. La aplicación del método epidemiológico a la investigación de servicios de salud y a la gestión de la práctica clínica es reciente y está llena de oportunidades de desarrollo. El objetivo último de la epidemiología es definitivamente controlar los problemas de la salud. Recuerden, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @fundeconec. Recibirán un ebook en su correo. Hoy van a estar con nosotros dos eminencias de la epidemiología y son el doctor Hugo Spinelli, médico de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Saúde Coletiva de la Universidad de Campinas, Brasil, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA. La Universidad Nacional de Lanús, en Buenos Aires, en Argentina, y el doctor Marcio Alasraqui, médico de la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctor en Saúde Pública también de la Universidad Federal da Bahía, Brasil, director de la especialización en epidemiología, Universidad Nacional de Lanús. A continuación, Zulema Uribe, presidenta de Fundecon, da la bienvenida a este encuentro. Buenas noches con todos. De verdad que Hugo, Marcio, para mí es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes y estar acá en este evento, en este webinar, para poder hablar sobre la pasión de ustedes, que es exactamente eso lo que nos hace dentro de toda esta estructura, esa pasión. Y en especial por las puertas abiertas que la Universidad de Lanús nos ha dado a nosotros, y que eso es increíble de verdad. Yo los quiero invitar a todos a que piensen, analicen, escúchenle a Hugo Spinelli, escúchenle a Marcio y entiendan la importancia también de empezar a trabajar en un tema tan complejo como lo que estamos viviendo hoy por hoy. Ustedes saben muy bien de que es cierto de que lo vamos a superar, y estoy segura de que lo vamos a superar a nivel mundial, pero no sabemos qué nos depare más adelante. Así es de que por eso es importante irnos preparando dentro de todos los campos de la salud. Jimé, yo sé que para ti, como parte de Fundecon, es un gusto, es un placer poder tener una tertulia tan agradable con Marcio, con Hugo, en este campo. Les quiero agradecer muchísimo por ser parte de este evento, por estar conectados. Muy buenas noches, nos saludan desde Venezuela, desde el Ministerio de Salud Pública de Venezuela, Hugo, Marcio, lo cual nos dice a nosotros la importancia de lo que estamos haciendo. De verdad que muchísimas gracias. Yo los dejo en muy, muy buenas manos. Está por cogerme un toque de queda. Logré desviarme y llegar a un lugar para poder conectarme con ustedes porque el aguacero estaba durísimo en Quito el día de hoy. Así es de que, Hugo, Marcio, Jimena, un abrazo, y estoy segura de que vamos a sacar lo mejor para nuestros 3 programas: la especialización, la maestría y el doctorado. Así es de que un abrazo para los dos. Muy bien, muchas gracias, Zulema Uribe. Doctores, por favor, gracias. El espacio es de ustedes. Bueno, buenas noches. Bueno, también, tanto para Marcio como para mí, es un honor
una gran satisfacción poder tener este diálogo virtual. Los nuevos desafíos de la epidemiología, como bien decía Zulema, se han actualizado, se han reinscrito en la agenda a partir de la pandemia del COVID. La pandemia del COVID trajo el uso de la palabra epidemiología con una frecuencia que era desconocida hasta hace un año atrás. Y eso nos marca algo de un campo de conocimiento muy interesante porque la mirada ya no es solamente a nivel individual, sino a nivel de poblaciones, como bien lo marca el tema de la pandemia. La epidemiología tiene sus orígenes allá, como bien decía Jimena, desde la época de los griegos. Uno puede leer Hipócrates, Aires, Aguas y Lugares y encuentra un razonamiento epidemiológico. La epidemiología tiene nuevos desafíos en el sentido de que, bueno, nuestros países tienen en general una estructura de gasto muy alto que no se relaciona con la eficacia que tiene. Argentina, voy a afirmar por Argentina por si alguno se enoja, es decir, Argentina gasta el 10% del Producto Bruto Interno y no tiene indicadores a la altura de ese gasto. La epidemiología de los servicios, el sistema de salud, sigue siendo una materia pendiente en la aplicación, en la cual no significa restringir la clínica, sino asegurar que la inversión que se haga en salud tenga mayor eficacia. Me parece que eso es como un primer pantallazo. Y la otra cuestión es que tenemos que entender que la epidemiología no es un patrimonio de los médicos solamente, sino que otras profesiones, inclusive por fuera del campo de la salud, pueden hacer epidemiología. En Estados Unidos prácticamente la epidemiología está en manos de enfermería y hay textos clásicos hechos desde las ciencias sociales. Es decir, que la mirada epidemiológica es una mirada económica, una mirada colectiva que no se puede limitar al campo de la medicina. También se puede hacer perfectamente en la medicina. Me parece que eso es también lo interesante, porque al juntarnos con otras especialidades se produce un intercambio rico de miradas, de experiencias, que entra en diálogo con la complejidad de lo que significan los procesos de salud, de enfermedad y atención. Le voy a pasar, Marcio, ¿querés agregar algo? Sí, totalmente en acuerdo con lo que plantea Hugo, y quería comentar un par de cuestiones. Bueno, ¿qué es la epidemiología? Ahí nosotros tenemos un montón de definiciones de lo que es la epidemiología, que son distintas, que depende de cuáles son los autores y cuál es la época. A mí me gustaría destacar, sin entrar en esos detalles, que la epidemiología es de esas disciplinas que tiene esa doble inserción. Por un lado, es productora de conocimientos originales en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, en poblaciones, que eso es lo importante de la epidemiología, y por otro lado, es un campo profesional que actúa con otras profesiones tratando de incrementar los niveles de salud de las poblaciones, ¿no? A mí me parece importante lo que plantea Hugo, porque precisamente con el tema de COVID, nosotros a veces escuchamos personas que se dicen epidemiólogos, pero que tienen una visión muy ligada a lo médico, muy ligado a lo infectológico. De hecho, hay muchos infectólogos que parecen diciendo cuestiones de epidemiología, pero son más del campo de la infectología. Por eso también es importante entender que el objeto de estudio de la epidemiología son el proceso de salud de enfermedad en las poblaciones, y que nosotros desde la epidemiología lo que hacemos es tener una mirada de lo que pasa en la población. La pregunta de la epidemiología en general no es por qué enferma tal individuo, sino que por qué determinadas poblaciones tienen indicadores de salud muy diferentes de otras poblaciones. Para dar un solo ejemplo, un indicador muy utilizado en epidemiología y en salud pública es lo que todos conocen, sin entrar en muchos detalles, como esperanza de vida, ¿no? Que sería algo, simplificando, el promedio de años de vida. Es un promedio que vive una persona o un conjunto de una población. Y uno puede observar los países que tienen mayor esperanza de vida en relación a los países que tienen menor esperanza de vida, que hay una diferencia de más de 40 años. Por ejemplo, la esperanza de vida promedio de
de una persona de Japón son 85 o más años, mientras que en Sierra Leona son 45 años. Entonces, ¿cómo se explican estas cuestiones? Y no es una explicación que tenga un nivel individual, es una explicación que se explica a través de qué es lo que pasa con las poblaciones. Por eso, cuando nosotros hablamos de epidemiología y hablamos de tiempo, lugar y persona, que todos ustedes conocen eso, entonces uno debería pensar también no solo en tiempo, lugar y persona, sino que había que pensar en historia, en espacio social, el espacio construido, ¿sí? Y en sociedad, en las poblaciones. Y pensar que las poblaciones no son la mera suma de los individuos, sino que las poblaciones son más que la suma de los individuos, tienen otras cuestiones culturales y demás. Y por último, dejar planteado también que la epidemiología, si bien a través de los orígenes, algunas cuestiones que plantearon tanto Ximena como Hugo, tiene una fuerte tendencia a utilizar métodos cuantitativos. Hoy por hoy la epidemiología utiliza tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos, lo que es toda la epidemiología sociocultural o etnoepidemiología planteada por Almeida Filho, por ejemplo. Para acá, Hugo, ¿vos seguís? Bueno, a ver, no, lo que tomaría de lo que vos decías, Marcio, los campos de aplicación, que puede ser más gráfico. Es decir, los campos de aplicación inclusive son muchos dentro de la medicina, de los médicos pueden dedicarse a la cuestión neonatal, la mortalidad infantil, las cuestiones obstétricas, pero también se puede hacer para otras disciplinas, relación de salud y trabajo, el tema de la epidemiología en poblaciones de adultos mayores, la salud animal para gente del campo de la veterinaria, la salud bucal para odontólogos, las cuestiones cualitativas que decía Marcio, ya sea de la etnografía, donde hay, por ejemplo, antropólogos haciendo desde lo quali o haciendo triangulaciones, es decir, con elementos cuantitativos con elementos cualitativos, donde mientras lo cuantitativo nos permite hacer una mirada más macro, lo cualitativo nos da algunas singularidades que en lo cuanti no se pueden dar. Es decir, que yo me animaría a decir que es muy difícil pensar alguna disciplina que escape a la posibilidad de interactuar con la epidemiología. Nos ha pasado muchas veces discutiendo con economistas, porque la economía ve el gasto, pero en esa cuestión de la eficiencia pierde la dimensión de la eficacia, y entonces estaría obligada a dialogar con la epidemiología para ver que la inversión puede ser un gasto hoy, pero puede ser un impacto después, es decir, concepto de eficacia. Entonces, yo creo que nosotros venimos trabajando hace más de 20 años y todas nuestras publicaciones van en ese sentido. Es decir, darle a la epidemiología esos desafíos que han costado y que muchas veces ha quedado limitada el campo de los infectólogos en función del paradigma que se produce a partir de Pasteur, cual es importante, como estamos viendo con el COVID, pero es insuficiente para la complejidad que tienen los procesos de salud, enfermedad, atención. Con esto lo que estoy tratando es de invitar a otras profesiones o trabajadores del campo para que se piensen también como potenciales epidemiólogos. Respondí a eso, Marcio, no sé. Perfecto, a mí me parece buenísimo lo que plantea Hugo. Solo para dar un ejemplo extremo, la epidemiología no se trata solo de lo que plantea la epidemiología clínica, que es ver qué tratamiento es mejor ante determinada patología que otro. Y eso se utiliza y es útil, obviamente, porque nosotros necesitamos ese conocimiento. Ahora, la epidemiología también estudia, y con Hugo estamos involucrados en una investigación bastante grande en una red latinoamericana, en donde qué es lo que pasa con las ciudades. Porque algunas ciudades tienen una esperanza de vida o tienen mortalidad infantil mayor que otras ciudades de América Latina. Y nosotros venimos trabajando con casi 400 ciudades con más de 100.000 habitantes. Y se nota esa diferencia, y algunas ciudades, por determinadas cuestiones que venimos investigando, son más saludables que otras ciudades, y eso podría determinar políticas locales y políticas más generales para que la gente tenga mejores indicadores de salud. Entonces ahí estoy mostrando quizás dos ejemplos extremos de hacer una cuestión más de un ensayo clínico, que ustedes se escuchan mucho con el tema de la eficacia de las vacunas y demás,
que es importante, pero uno podría estudiar también en otros niveles la epidemiología para saber qué es lo que está pasando con las poblaciones. Incluso en estas investigaciones que hacemos con Hugo, notamos que a veces las diferencias entre las ciudades de la esperanza de vida es mayor al interior de la ciudad que entre las distintas ciudades de América Latina. Ahí en el tema ciudades, es claro que ahí uno podría empezar a hablar con urbanistas. Es decir, otro campo que olvidé mencionar antes es el tema de los medicamentos. Todo lo que es análisis de epidemiología del medicamento también es otra cosa muy importante, y ahí se abre un campo para los farmacéuticos. Los medicamentos, ¿para qué se usan? ¿Dónde se usan? ¿Quiénes los usan? Eso es un elemento que también sería muy importante desarrollarlo. Es decir, como que la epidemiología complementa, es decir, no va en contra del saber disciplinario, pero lo complementa, lo amplía, dándole una dimensión poblacional en la cual el profesional no pierde su identidad, pero le da una proyección a sus acciones mucho más amplia, con un impacto social mucho más fuerte, si ese fuese su interés. Hay un tema que no mencionamos y que todo el mundo lo identifica con la epidemiología, es un nombre que tanto a mí como a Hugo no nos gusta, que es el tema de vigilancia, ¿no? Vigilancia epidemiológica, que todos ustedes conocen. Ahora, una cosa es vigilar enfermedades infecciosas, vigilar, monitorear, ¿no? Vigilar no es una buena palabra, pero bueno, tiene su origen sin entrar en detalles. Pero fíjense que uno también lo que podría hacer es monitorear otras cuestiones. Por ejemplo, uno podría monitorear los niveles de polución del aire, de las partículas menores de 5 micrones. Y de esta forma uno podría prever si ese particulado es muy intenso, qué es lo que pasa con las internaciones de los chicos en servicios de pediatría por problemas respiratorios como asma y demás. Uno podría monitorear cuestiones del agua, del aire, cuestiones de la contaminación del suelo. Hay varias cosas que uno podría monitorear en pos de mejorar y prevenir problemas de salud, que no solo tiene que ver con enfermedades infecciosas de denuncia obligatoria, que a veces es lo que uno habla cuando habla de vigilancia. Uno puede ver qué es lo que está pasando con distintas cuestiones que tienen que ver con condiciones socioambientales para poder prevenir problemas de salud. Y en el chat yo estoy viendo que alguien se pregunta si alguien, una enfermera, podría ser, sí, perfectamente podría ser jefa de epidemiología. Nosotros en ese sentido, me parece que es lo que apostamos, es a gente que tenga esa formación. En general nuestras facultades están, lo digo por Argentina, sin conocer el resto, pero tenemos una tendencia a una formación muy individualista que no tiene esta mirada poblacional. Entonces, como se irán dando cuenta, que ustedes podrían poner otros ejemplos en los cuales perfectamente podría hacerse aplicada la epidemiología. Todo el tema de vigilancia, los sistemas de información, que es otro tema importante que está muy relacionado a la epidemiología, con toda la complejidad que tienen los sistemas de información de salud, al tener mucho que ver con personas, entonces también tienen sus problemas, son cuestiones de avanzar. También la epidemiología está muy relacionada con los temas de georreferencia. Nosotros tenemos publicaciones de atlas y de estudios a niveles de calles, y donde le da una dimensión al problema relacionado al urbano que permite dialogar directamente con el político. Es decir, una cosa del político es decirle, mirá, se te murieron 100 chicos, y otra cosa es mostrarle un mapa dónde se están muriendo esos chicos, porque si no la persona que está en un cargo jerárquico se siente impotente y no sabe para dónde tomar las decisiones. En cambio, si yo le muestro un mapa de esa ciudad, donde y hoy es muy sencillo desde el punto de vista de software, con un Excel y un software de georreferencia, y entonces yo le muestro dónde están esos chicos que murieron de mortalidad infantil, o veo un problema, o monitoreo un brote epidémico de alguna enfermedad, hasta que puede ser una intoxicación alimentaria. La epidemiología relacionada a todo el tema de alimentos y nutrición es otro campo importante. Marcio. El comentario de
de la licenciada en enfermería me parece muy importante, porque nosotros cuando hablamos de epidemiología, todo el mundo habla de Snow, que era médico y que hizo grandes aportes por la epidemiología, pero pocos hablan, y cuando dábamos clase en grado de enfermería, tanto Hugo como yo, hablábamos de Florence Nightingale, que vivió 80 años, que trabajaba en la guerra de Crimea y que hizo varios aportes a la epidemiología. Entre ellas, uno de los orígenes de los gráficos de torta los hizo Florence Nightingale. Así que es un personaje importante, referente importante en la epidemiología también. Así que las distintas disciplinas que ustedes mencionan, no solo la medicina, han trabajado con otras personas. Por ejemplo, economistas han trabajado con Goldberger cuando descubrieron la epidemia de pelagra en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Hay varios referentes que no son médicos y que han trabajado en la epidemiología. Dolly Hill, uno de ellos era estadístico, y escribieron varias cosas y publicaron trabajos respecto a la relación entre fumar y los daños que produce el cigarrillo. Así que me parece muy importante destacar que hay distintas disciplinas y que la pregunta de la compañera licenciada es totalmente pertinente, que otras disciplinas ingresen en la epidemiología. Hay varias preguntas de, por ejemplo, epidemiología clásica, epidemiología crítica. Yo soy amigo de la epidemiología como proceso central. La epidemiología clásica tiene todavía muchas virtudes, por ejemplo, hacer tendencias temporales, que es de mucha utilidad. Ojalá tuviéramos, por lo menos en Argentina, tendencias temporales en los hospitales de causas de internación o de causas de defunción. Después podemos ir agregándole otros desarrollos hechos con la epidemiología, pero en general tenemos un bajo desarrollo de la epidemiología en América Latina. Es decir, no podríamos tener mucho más desarrollo, inclusive lo podemos notar, y se vio en el COVID, las dificultades que hay a veces de hasta nombrar la palabra epidemiología, porque no es una palabra corriente. El COVID ha hecho un gran marketing a favor de la epidemiología, pero todos sabemos que la epidemiología no es un elemento jerarquizado en nuestras instituciones. Entonces, este es el desafío, y después cada uno irá encontrando la relación con lo que él quiere, con mayores desarrollos teóricos, con mayores desarrollos empíricos. Ahí preguntaban del tema de la participación. Bueno, a veces la participación de la gente es fundamental, porque a veces es la gente la que hace por sentido común un trabajo que no saben que se llama epidemiológico, pero cuando vuelvo a mirar, dicen, bueno, esto ya es una microinvestigación epidemiológica. Es decir, en el sentido de que pongamos en discusión el tema de la salud, la epidemiología, es imposible obviarla, aunque uno no sepa lo que es la epidemiología. Es decir, porque termina siendo pensamientos o razonamientos que tienen que ver con lo colectivo. Sí, hay una pregunta que me parece interesante que sea contestada. Dice, los estudios multicéntricos que han realizado sobre esperanza de vida, ¿cómo han controlado los sesgos de información? Bueno, nosotros en general, no sé si se refiere a los estudios que hicimos nosotros, hay muchos estudios que se hicieron sobre esperanza de vida. Obviamente que tienen los problemas que mencionó Hugo, los sistemas de información. De todos modos, los sistemas de información que se usan para eso son sistemas de información de vitales, de estadísticas vitales, de mortalidad. Y obviamente que esos sistemas son bastante bien consolidados en varios países. Y también es cierto que ahí nosotros lo que tenemos son datos de la población, porque son datos del universo de muertes, no son muestras. Y por otro lado, lo que se hace es utilizar distintos métodos, nosotros hemos utilizado también, para estimar cuándo existen algunos de los problemas, como subregistro de muertes, que en Argentina es muy bajo, o algo relacionado a lo que se llama garbage codes, que es decir, códigos indeterminados o códigos basura. Hay varias formas de estimación de esto, de imputación de datos que se utilizan con determinadas metodologías, que pueden ser métodos frecuentistas o bayesianos, para tratar de evitar eso. Pero obviamente que existe algunos problemas en los sistemas de información, como ha mencionado Hugo, ¿no? Recuerden además que cuando uno habla de esto, una cosa es hablar
de la esperanza de vida como un todo, y otra cosa es hablar de la esperanza de vida descompuesta por las causas de la esperanza de vida. Entonces, causas de muerte. Son dos cosas diferentes y depende de lo que uno esté hablando y de qué países esté hablando, es más, son mejores los datos que otros. ¿Está bien? Pero me parece que para algunas cuestiones de lo que plantea el compañero habría que ver específicamente a qué se refiere, pero algunas cuestiones están salvadas respecto a distintos sesgos que pueden tener un estudio de este tipo. Sí, hay otro comentario incluso que no es pregunta, que dice: con el tema COVID-19 hay un gran problema entre epidemiología y la bioética, sobre todo con el tema de distribución de recursos, cupo hospital, estoy leyendo textualmente, y distribución de vacunas. ¿Qué se puede comentar al respecto? Tiene razón. Yo lo que le preguntaría a la que formula la pregunta es: ¿con qué tema de la sociedad el tema del COVID no se metió? Es decir, el COVID fue capaz de interpelar a todos los diferentes temas de todos los saberes. Creo que sí. Es decir, ahora, yo creo que ahí ya es más un problema de la bioética, de la ética y de las cuestiones que de la epidemiología. La epidemiología podría acompañar la distribución de las vacunas, las cuestiones de porcentaje de población vacunada y eso. Ahora, todo el tema de los recursos y eso de la vacuna, la disponibilidad, ya para mí ya es un tema más de otra dimensión. El tema del COVID para mí interpela a toda la sociedad en su conjunto y puso a la epidemiología y a la infectología, sobre todo la infectología, depende del país, ¿no? Porque hay países donde el tema fue manejado por epidemiólogos, pero por ejemplo en Argentina fuertemente son infectólogos los que están manejando el tema. Sí, hay otra pregunta que me parece también muy interesante, y es que ¿qué transformaciones consideran los panelistas que a raíz de la pandemia han quedado al descubierto como una debilidad de la epidemiología clásica? Bueno, a ver, me parece que tiene que ver con quedarnos solamente en la cuestión de los agentes etiológicos. Yo creo que el COVID en América Latina ha puesto en evidencia las desigualdades sociales, los problemas de acceso, cuestiones que no son nuevos, que se venían charlando y discutiendo desde hace muchas décadas, pero lo que puede resultar extraño es que hayan aparecido en manos de la epidemiología. Por eso, a ver, yo tengo mucho, a pesar de que no es mi campo de identificación, que yo me identifico más con la gestión, siempre que he estado en la gestión yo he utilizado mucho la epidemiología, porque era lo que me daba racionalidad para hacer las cuestiones. Es decir, cuando yo me preguntaba, ¿para dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con lo que hago? Entonces iba a buscar la información de los epidemiólogos, que más o menos me servía para orientarme si lo que estábamos haciendo tenía algún impacto, tenía una trascendencia, la gente estaba mejor, se curaba, recibía las cosas, y esos son los sistemas de información y en manos de la epidemiología. La epidemiología para mí es un soporte para cualquier gestor, cualquier persona que esté en la gestión, que quiera saber si está haciendo bien las cosas en términos sanitarios, tiene que estar relacionado con epidemiólogos. Si pensáramos en ese sentido, la epidemiología tendría que ser una demanda mucho más fuerte de la que es hoy. Por ese sentido nosotros decimos, es un campo de saberes que permite la entrada de cualquier egresado universitario que quiera hacer una mirada poblacional sobre lo que le pasa a una sociedad. Sí, Marcio, por favor. Bueno, a ver, solamente recontraafirmar lo que dice Hugo, además no solo como una cuestión de académicos, sino como una cuestión práctica, en donde él, cuando fue director de un programa nacional, implementó la epidemiología dentro de una dirección de auditoría, y la verdad que tenemos muy buena experiencia con eso. Como planteaba Hugo, por ejemplo, acá en Buenos Aires se hizo en el año 1983, recién vuelta de la democracia en Argentina, se hizo la Organización Panamericana de la Salud, hizo un congreso para ver perspectivas de la epidemiología en América Latina, donde participaron distintos referentes de la epidemiología, de los servicios de salud y demás, y lo que ellos plantean es que la epidemiología no estaba desarrollada y era necesario desarrollar más en profundidad la epidemiología en los sistemas y servicios de salud, cosa que con Hugo veníamos luchando hace bastante tiempo y que está muy poco desarrollada.
cuáles son los indicadores que tienen los servicios, cómo evalúan esos indicadores a lo largo del tiempo, por qué algunos servicios tienen una mortalidad neonatal mucho mayor que otros servicios. Son cuestiones que en general están muy poco desarrolladas en Argentina, a pesar de que estamos hablando del año 83, que ya se notaba esa deficiencia tanto en capacitación como en el desarrollo de la epidemiología en los servicios de salud. Sí. Otra pregunta. Saludos. ¿Cómo aterrizar los determinantes sociales o determinación social en los principios de causalidad, de la epidemiología clásica? A ver, ahí son Dale, Marcio. Marcio, por favor. Digamos, no sé si, Hugo siempre tiene ese determinante de determinación, sí, es determinación social, ¿no? Pero si a los principios de causalidad, lo que la persona se refiere es a los criterios de causalidad de Bradford Hill, ¿está bien? Eso ha cambiado a lo largo del tiempo y algunos se han adaptado, ¿está bien? Entonces eso, obviamente, eso estamos hablando de los años 50, entonces muchos de esos criterios que utilizaba Bradford Hill, que incluso él mismo decía que no todos eran aplicables en todas las situaciones, son orientativos, porque él lo que planteaba en esa discusión de los criterios de causalidad es que no debería ser un criterio de causalidad, cosa que es muy utilizada actualmente, solamente la significación estadística o alguna cuestión relacionada con eso. Él planteaba que existían otras cuestiones que tendrían que ver con el concepto de causa en epidemiología. Y hoy por hoy eso está cambiado, porque si él planteaba alguna cuestión relacionada a la causa-efecto, hoy por hoy se saben que hay muchas causas que son indirectas y se pueden entender desde otros modelos teóricos, cosas que se planteaban antes. Así que daría importancia a los criterios de causalidad, si se refiere a eso, compañero, de Bradford Hill, en función del contexto histórico que está y cómo eso se fue adaptando a lo largo del tiempo. Te dejo. Hugo, por favor. Hay otra pregunta ahí que plantea el tema de la política y la ciencia. Sí. A ver, Weber tiene un texto que habla del político y del científico. El error es plantearlo como cuestiones antagónicas. Matus, que es una persona chilena de fuerte influencia en la planificación, planteaba que los problemas no son ni políticos ni técnicos, son tecnopolíticos o políticos técnicos. Ahí hay que producir un puente en el cual los científicos entiendan y puedan hablar con los políticos y los políticos hablar con los científicos. O sea, hay que construir ahí un puente, porque si no produce nada, es echarse la culpa mutuamente. Caemos en lo que acá llamamos Pimpinela, que deben conocer mucho porque se trascendieron por América Latina. Entonces, hay que producir esa articulación entre lo político y lo técnico, entre el político y la epidemiología, y saber los tiempos. Es una relación que hay que construir, y para construir esa relación lo primero que tendríamos que hacer es encontrar la epidemiología como una cosa que sea más común para pensar en términos epidemiológicos. La gente siempre piensa los procesos de enfermedad como hechos individuales, y la enfermedad es un hecho social, es un hecho colectivo. Entonces, en la medida que la sociedad piense eso, podría ser que me permitiría entender un poco mejor este diálogo del político. El político todavía sigue asociando claramente salud a medicina, lo cual está bien, pero es insuficiente. Es necesario, pero es insuficiente. La salud tiene que ver con otras montones de cosas. Y eso es lo que tenemos que construir en América Latina, que en otros países está mucho más claro. La epidemiología tiene una mirada mucho más amplia. Pues sí, yo creo que hemos llegado al final. Por favor, Marcio y Hugo, una conclusión final cada uno. Empiezo yo, Hugo. Digamos, a mí me gustaría destacar algo que conversamos hace varios años con nuestro maestro Mario Testa sobre la epidemiología, y Mario Testa, discutiendo con nosotros, decía que la epidemiología es una forma de pensar, es una mirada de los problemas de salud a nivel poblacional. Me parece que me gustaría destacar eso. Es decir,
no es una herramienta, no es una técnica, no es un software, no es una forma de pensar. Ahora, esa forma de pensar es una forma que se complementa con otras formas. Es una disciplina la epidemiología, y la disciplina no son los problemas que nosotros nos vemos en la realidad. Es decir, el problema de la violencia puede ser abordado desde la epidemiología. Con Hugo hicimos varias cosas en relación a eso, varias investigaciones fueron publicadas, artículos y libros, pero también otros sectores pueden aportar sobre el tema de la violencia, sobre el tema de los homicidios o sobre el tema de los femicidios. Entonces, es una mirada relevante para nosotros, y que tiene que ver con cómo uno piensa determinados problemas colectivos. Hugo, por favor. Creo que si elija formarse como epidemiólogo, difícilmente se va a aburrir, porque es un campo muy, muy amplio, con lecturas muy diversas, que puede ir a lo cuantitativo, a lo cualitativo, cruzarlo. Es decir, es un campo muy, muy amplio, mayor, todo lo contrario a lo que están siendo las tendencias de las universidades, en la cual hacemos la especialidad de la especialidad de la especialidad, y nos quedamos a veces en miradas muy microscópicas. Cuando la epidemiología va a contramano de esas tendencias, y trabajo no les va a faltar, ni tampoco le va a faltar preocupaciones ni objetos de estudio, van a sobrar objetos de estudio. Ahora, como todo, hay que vivirlo, esas cuestiones. Me parece que es formativo, y no implica, insisto en esto, renunciar a sus especialidades. Es decir, pueden hacer perfectamente un maridaje de la especialidad que tienen, ampliarla hacia darle una mirada clínica. Y entonces eso puede enriquecer mucho su propia especialidad, su propio accionar, sin tener que perder la identidad profesional que porta. Muy bien, Marcio y Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche para hablarnos de un tema que, como dije al inicio, es coyuntural. A todos, muchísimas gracias, y quiero recordarles que a través de Fundecon pueden vincularse a programas de epidemiología en la Universidad Nacional de Lanús. Y recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @FundeconS. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chao.